Es muy difícil, si tú eres el elegido para ver la verdad, no sentirte llamado a transformar la realidad y a limpiar esa realidad de las impurezas que la verdad que tú reclamas conocer te está mostrando. Entonces, hay un fenómeno de infección psíquica en que las personas tienden a querer denunciar a otros para declararse libres del mal que están denunciando. El problema es que tú no puedes demostrar tu inocencia. Cuando a ti te acusan de ser un eh, pecador de este tipo, tú no puedes demostrar tu inocencia. Tú no puedes demostrar tu inocencia, no hay presunción de inocencia. Esto es muy importante. En estos procesos de persecución y de exterminio del mal, psíquicamente hablando, no hay presunción de inocencia. Lo que se produce cuando ustedes analizan la Revolución Francesa es una cuestión muy parecida. O sea, Robespierre era conocido como el incorruptible, la persona moralmente perfecta. ¿Me van a creer que era originalmente contrario a la pena de muerte? Robespierre era abogado y era contrario a la pena de muerte, pero cuando le tocó a él, había que cortarle la cabeza a todos los que no estuvieran de acuerdo con la revolución y no solo eso, a los que no mostraran el suficiente entusiasmo por la revolución. Porque lo que estaba intentando de demostrar Robespierre o de buscar era la pureza moral de todos los que estuvieran con la causa, que fuera genuina. O sea, es una exploración en la psiquis, ya no basta con que sí, vamos a la revolución, si tú realmente tu espíritu no está comprometido con la causa revolucionaria. Si hay un mínimo de hipocresía moral en lo que tú estás haciendo, por sobrevivir, por ejemplo, tú dices, sí, bueno, si se sospechaba de eso, de que tú eras un hipócrita, en otras palabras, que sí hacía la revolución, pero no estabas totalmente convencido, te cortaban la cabeza. Y esto es lo peligroso. La pretensión de superioridad moral, casi perfecta, porque esto no es un análisis razonable, ¿no es cierto?, de tú eres un asesino, yo no, por lo tanto te puedo criticar porque tú haces cosas que son... No, esto es plantearte como la medida absoluta de lo que es moralmente correcto, como referente para todos los demás. Bueno, no admite matices. Y por eso Robespierre sostenía que el terror era un instrumento de la virtud. ¿Cómo se puede decir eso, que el terror es la emanación de la virtud? Bueno, claro, porque si tú estás intentando purgar al mundo, a la sociedad, del mal, del demonio, que es esta sociedad clasista que abusa de, ¿cierto? De la mayoría de la población, del Estado llano, etcétera. Cuando tú estás intentando purgar a la sociedad de eso, el terror se convierte en un instrumento muy útil en la consecución de pureza moral. Cuando tú eres un marxista, una persona de izquierda, y crees que vivimos en un mundo de oprimidos, opresores, explotados y esclavos, Marx pensaba que el sistema capitalista es un sistema de esclavitud, entonces tu visión y misión es cambiar esas estructuras sociales, y para cambiar esa estructura social, igual que en la Revolución Francesa, tú tienes que aplicar la violencia, porque obviamente la gente no va a decir, sí, le regalo mis empresas, así eso no va a pasar. Esa es la lucha de clase. De hecho, para Marx era una ley histórica la lucha de clase. Y no importa cuántos muertos haya. No es relevante a cuánta gente tengas que torturar, a cuántos niños tengas que asesinar. Deja de ser importante. Porque lo que tú estás salvando es a la humanidad. A ti lo que te preocupa es la humanidad, el concepto abstracto, no el individuo concreto. Porque tú estás intentando llegar a una utopía en que el mal desaparece. Eso es el costo de que la humanidad viva en la perfección y vuelva al paraíso. En cierto sentido hay algo de eso. No importa. Y todas las revoluciones socialistas y la revolución nacional socialista, los nazis fueron exactamente lo mismo. No escatiman en términos de terror. Por supuesto, hay también cuestiones de conveniencia, que al aplicar el terror tú le infundes cierto parálisis a tu enemigo y adversario. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué podemos aprender hoy en día de todo esto? ¿Ah? Primero, que los seres humanos no hemos cambiado absolutamente nada. Nuestra naturaleza sigue siendo la misma y somos capaces de los mismos crímenes, de los genocidios, de exactamente todo lo que hemos visto hacia el pasado. La civilización no está garantizada. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo esto que se llama la cultura de la cancelación, ¿cierto? Ustedes han oído hablar de este tema. Han participado, tal vez los han cancelado. A mí me han cancelado, tengo que decirlo, y de manera violenta incluso. ¿Y qué es lo que está en juego? La idea de que los que expresamos ciertas opiniones, ¿m? somos personas que están del lado del mal.
y de hecho hoy día ha sido una tribuna de una ministra del gobierno actual chileno en el Mercurio diciendo que tenemos que controlar los medios de prensa. Básicamente, no lo dice así tan categórico porque obviamente... Pero ella es comunista, entonces ustedes pueden entender cuando dice no, hay que combatir la desinformación, de qué se trata lo que está diciendo, perteneciendo a un partido que abraza una ideología totalitaria hasta el día de hoy. Lo más divertido fue un tipo que decía, él era uno de los censores en Twitter. Entonces no sé si vieron el video. Él decía, a mí me sacaron por decir que estaba censurando contenido y en realidad yo solamente censuraba información falsa. Por ejemplo, censuré una cuenta que afirmaba que Hillary Clinton había roto un celular donde había un montón de contenido que la complicaba, o un computador, una de esas dos cosas era. Pero la verdad es que Hillary Clinton le dio la orden a uno de sus asistentes para que lo rompiera. Entonces yo cancelé la información porque no era exacta. Realmente absurdo. Entonces este es un tema importante que funciona con los mismos mecanismos, esta cultura de la cancelación, afortunadamente sin hogueras, sin ejecuciones todavía, ni cosas por el estilo, pero los mecanismos psicológicos, o por lo menos de funcionamiento social, son muy parecidos. La idea de que, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo con cierta retórica identitaria de los grupos oprimidos, opresores, y así sucesivamente, tú debes ser censurado porque estás cayendo en lo que se llama discurso del odio. Discurso de odio. ¿Y quién define lo que es discurso de odio? Bueno, la persona que te quiere censurar a ti para que solo sea su opinión la que está prevaleciendo. Ellos definen lo que es discurso de odio. Entonces, si tú criticas ciertas posturas del movimiento LGTB, discurso de odio. Entonces, yo estoy del lado del bien, de la pureza se plantea como la víctima, y hoy día vivimos en una cultura del victimismo en que los nuevos héroes son las víctimas. Tenemos tantas categorías de víctimas que ahora salió Cecilia Boloco, la ex Miss Universo de Chile, a decir que las tallas, digamos, las personas que tienen tallas demasiado grandes tal vez debieran cuidar la dieta o algo así, no sé. Bueno, generó un escándalo. Pero 20 años atrás eso no habría producido absolutamente ninguna reacción. Entonces ella estaba del lado de los malos y se la retrata así, como una persona insensible en favor de una estructura opresiva de parámetros estéticos que son completamente impuestos. Entonces tenemos que la libertad de expresión está bajo ataque en todas partes en Occidente. Porque ni hablemos de que hay en China, ni en Rusia, ni en ninguna de esas partes, pero se supone que nosotros, en Occidente, nos jactamos de tener libertad de expresión. No, tenemos, pero cada vez tenemos menos. Porque los gobiernos avanzan sobre la libertad de expresión y también porque la gente se autocensura para no sufrir la quema en la hoguera de las redes sociales. O sea, le censuran la cuenta a Jordan Peterson, pero el ayatollah de Irán la tiene. El ayatollah de Irán, el mismo que anda matando mujeres por querer sacarse el velo, ni un problema que tenga su cuenta en Twitter. Pero Jordan Peterson no puede estar en Twitter. Hay gente de grupos terroristas con cuenta en Twitter. Nicolás Maduro tiene cuenta en Twitter, pero Donald Trump no puede tener cuenta en Twitter. Que ahora la tiene de nuevo, los dos. O sea, esto no hay que ser ni derecha, ni izquierda, ni liberal, ni... O sea, esto es una cuestión de sentido común básico. Entonces, estamos en tiempos de esta nueva Inquisición. Eso es lo que estamos viviendo. En que la gente que se autodesigna como el parámetro de la moralidad determina quién puede opinar qué cosas sobre qué tema, cuándo y de qué manera. Y si tú no vas con esa corriente, que por suerte hay algo de resistencia cada vez más, entonces te cancelan. No te dejan hablar, te echan de la universidad, te boicotean el evento, te acusan de discurso de odio o te meten a la cárcel. Porque hay cada vez más países aprobando legislaciones en que si tú no dices lo que la doctrina oficial de este victimismo identitario establece, te sancionan. Imagínense ustedes postean algo en Facebook o en Instagram, como le pasó a una chica en Inglaterra por lo demás, por rapear en Instagram y usar la N-word, una chica de, creo que era de 17 años, la tomaron detenido. Eso es Inglaterra. O sea, y cada vez más presión de este movimiento totalitario, porque es totalitario, no es un movimiento liberal, ni siquiera un movimiento socialdemócrata, es totalitario, por ir cerrando los espacios de expresión, aprobar leyes donde haya solo un discurso. La verdad no tiene por qué ser emocionalmente agradable con nadie. Entonces la verdad puede ser dolorosa, no debiera serlo,
Pero puede ser dolorosa, pero te ayuda a avanzar, a progresar y a vivir en una sociedad más sana. Aparte hay que tener un poquito más de integridad psíquica y no dejarse ofender por cualquier cosa. Esta moda de andar posando por ofendido en todos lados es realmente patética y tenemos que terminarla. Desarrollemos un poquito de carácter y de coraje y discutamos de manera enérgica, respetuosa, pero no tomemos todo lo personal como si fuéramos las víctimas. Si te disculpas una vez vas a vivir de rodillas. Si tú no has hecho nada malo, no te disculpes. Jamás. Y difícil, yo les digo, porque la presión puede ser tan grande del grupo y nosotros como somos criaturas sociales estamos programadas para que nos importe demasiado lo que piensa el resto. ¿Mm? Pero no hay que ser oveja. Tienes que defender tu punto y tienes que mantenerte firme. Y defendamos los principios de libertad de expresión frente a todos aquellos que quieren destruirlo o que quieren restringirlo, siempre con el argumento noble de yo soy el bueno, ustedes son los malos. Vamos a proteger a minorías oprimidas, vamos a defender a la gente que sufre del discurso de odio, porque esto es totalitarismo con rostro humano, eso es lo que es, nada más. Siempre se van a vestir de estar del lado correcto de la historia, de estar del lado correcto de la moral, ¿cierto? Y van a jugar eso de la empatía con los supuestamente sufrientes, cuando en realidad es una agenda de poder.